A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En alguna ocasión, un músico intérprete del contrabajo se dirigía a una mansión campestre para brindar un concierto privado a un famoso príncipe. Quiso la suerte, buena o mala no se sabe, que en el sendero encontrase a una preciosa jovencita, pero no la halló de cualquier manera, la encontró totalmente desnuda. La chica estaba en esa circunstancia porque poco antes algunos ladrones nada románticos la asaltaron, se llevaron su ropa y la abandonaron en el bosque. El músico desesperado escondió a la chica en la funda del contrabajo y se internó por la espesura, cual valiente justiciero en persecución de los bandidos. Mientras tanto, otros músicos que también iban a la fiesta encontraron el contrabajo del músico amigo y, por hacerle el favor, decidieron llevar el contrabajo con ellos. A partir de ese momento se desatan una serie de acontecimientos que son muestra deliciosa del buen humor. Este es un cuento de uno de los grandes narradores rusos, Anton Chejov, un hombre que había estudiado medicina y que, por fortuna, nunca pudo escapar de los encantos de la literatura. Pero más allá de la narración hilarante, Chejov es un fino escritor, con otras obras de desgarrador dramatismo, de profunda mirada, de fino observador de la psiquis humana. Chejov, el hombre que entregó grandes obras a la literatura universal, estaba naciendo un día como hoy, 29 de enero de 1860. Y había nacido desde la humildad de un hogar de antiguos siervos, para elevarse como médico y escritor, como gran ser humano, que los lectores de todo el mundo recuerdan agradecidos. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscal del Estado pide no colocar una camisa de fuerza y ampliar el catálogo de delitos para aplicar la ley de extinción de dominio. Ecuador no concederá salvoconducto a Jorge Glass, adelantó la Cancillería. Municipio de Quito activa el primer sendero seguro en la avenida Patria. En el segmento de opinión, Acuerdo Nacional. Los editoriales serán de Fabián Corral. Lo que no debe quebrarse. Ramiro Ruiz, la Asamblea indigna. Noticias del día. Fiscal del Estado pide no colocar una camisa de fuerza y ampliar el catálogo de delitos para aplicar la ley de extinción de dominio. La fiscal Diana Salazar acudió a la Asamblea este viernes 26 de enero para comparecer en la Comisión de Régimen Económico que trata el proyecto de ley de extinción de dominio. En su intervención, Salazar dijo que en términos generales la normativa enviada por el presidente Daniel Noboa es oportuna y necesaria, aunque también hizo algunas observaciones. Pidió, por ejemplo, a los legisladores que retiren el requisito de sentencia penal ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio de bienes obtenidos gracias a actividades ilícitas. Según la fiscal, este requisito es una suerte de camisa de fuerza que es aprovechada por delincuentes que, al saber que son investigados, se dan a la fuga, no pueden ser juzgados en ausencia y los bienes permanecen con ellos. También solicitó que el catálogo de delitos sobre los que se pueda aplicar la extinción de dominio se amplíe o quede abierto, es decir, que no se limite a ciertas conductas delictuales que actualmente establece la norma. Además, pidió que se agilice el proceso de extinción de dominio cuando el procesado reconoce que cometió el delito y que está dispuesto a entregar los bienes al Estado. En la actualidad el proceso es largo y requiere la intervención de varias instancias que pueden incluso entorpecer el trámite. Por otra parte, la fiscal cree que los tiempos para las investigaciones patrimoniales no se deben reducir, como propone el Ejecutivo. En el proyecto se habla de 3 meses para realizar este tipo de investigaciones, pero Salazar señaló que en este tipo de investigaciones la ubicación de los bienes en el país demora hasta 12 meses, mientras que para localizar los bienes consignados en el exterior se requiere más tiempo, puesto que se necesita solicitar asistencias penales internacionales que pueden tardar años. Ecuador no concederá salvoconducto a Jorge Glass, así lo adelantó la Cancillería.
En el eventual caso de que el gobierno de México le conceda asilo político a Jorge Glass, Ecuador no entregará el salvoconducto al ex vicepresidente de Rafael Correa, así lo confirmó la canciller Gabriela Sommerfeld este viernes 26 de enero. El ex vicepresidente ingresó a la embajada mexicana en Quito el 17 de diciembre del año pasado en calidad de huésped, expresando temor por su seguridad y libertad personal, según informó la sede diplomática de México en un comunicado. Glass acudió a la embajada luego que la Fiscalía ordenó localizarlo y detenerlo con fines investigativos en el marco del caso Reconstrucción de Manabí, que investiga un presunto peculado en obras públicas ejecutadas tras el terremoto de 2016. Posteriormente, el exmandatario formalizó un pedido de asilo político. La canciller ecuatoriana no dio certezas de que Glass se encuentre actualmente en la embajada al ser consultada sobre el tema. No obstante, indicó que el último fin de semana dialogó con su par mexicana Alicia Bárcena, quien le confirmó que México aún no se ha decidido sobre la solicitud de asilo político, pero que en los próximos días llegaría a Ecuador una delegación de funcionarios para tratar el tema con autoridades ecuatorianas. Municipio de Quito activa el primer sendero seguro en la Avenida Patria. Luego de 4 meses de trabajos, el municipio de Quito inauguró la noche del 25 de enero del 2024 el primer sendero seguro en la Avenida Patria, en el centro norte de la capital. Esta avenida fue rehabilitada desde el sector conocido como el Puente del Guambra, desde la Avenida 10 de Agosto hasta la Avenida 12 de Octubre, y según el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ahora beneficiará alrededor de 100,000 habitantes que caminan y viven por esta zona. La inversión fue de $500,000, instalaron 12 cámaras de videovigilancia y botones de pánico que están conectados con el EQ 911, además de luminarias LED, postes ornamentales, piso podotáctil y rampas para personas con discapacidad. En este tramo del sendero seguro también se soterraron los cables de energía eléctrica y de telecomunicaciones y se sembraron árboles y plantas ornamentales. Muñoz pidió unidad a los quiteños y alejarse del miedo ante el conflicto armado que vive el Ecuador. También anunció la construcción de 8 senderos seguros adicionales como parte del proyecto para dar seguridad a Quito y un buen plan especial para la recuperación de la zona de la Mariscal. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar sobre las alternativas frente a las reformas en la ley urgente enviada por el presidente Noboa. Veamos la nota. Mira, hay 3 temas fundamentales, hay muchos más, pero digamos hay 3 temas muy importantes en el Ecuador. El uno obviamente es el tema de la inseguridad, que requiere de recursos, pero sobre todo requiere una capacidad de enfrentarlo. Es un tema que no conozco, sino que no vamos a hablar de eso, pero todos estamos conscientes que ese es el gran tema del momento, tanto en el plano humano como en el plano económico. El segundo es que hay una necesidad de financiamiento del gobierno que es muy importante. Y lo tercero que siempre hay que tener en mente es que lo que queremos es que el Ecuador en tendencia pueda crecer más la actividad económica, porque eso es lo que mejora la vida de la gente, genera más empleo, más ingresos, y eso mejora la vida de la gente, ¿no? Entonces hay que siempre tener las 2 o 3 cosas presentes, y en particular cuando pensamos en el tema de poner orden en las finanzas públicas, hay que pensar en eso, porque uno puede sacar un listado de mil cosas que se pueden hacer, pero siempre hay que hacerse la pregunta, ¿qué es? Todo tiene un impacto, cualquier decisión que tú tomes, que sea el IVA, que sea la banca, que sea el ISD, que sea el gasto, lo que sea, todo tiene un impacto obviamente en la sociedad y ojo, no tiene un impacto en el gobierno, tiene un impacto siempre, cualquier medida en los ciudadanos, eso es un hecho, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, el tema es cómo hago un ajuste fiscal con medidas que sean razonables para la tendencia de largo plazo de la economía. Y entonces por eso yo no soy un fanático de eso, pero me parece que dentro de un paquete que se discuta, que se trate de encontrar un consenso, el IVA es un impuesto razonable.
como te digo, hay impacto en todo, pero es un impuesto más razonable que otras cosas, en particular porque en el Ecuador hay una exoneración de muchísimos productos básicos en el IVA. Entonces me parece que decidir sobre el aumento del IVA dentro de lo que no es nada perfecto es una solución razonable. En cambio, el tema de los bancos me parece una muy mala decisión. Mira, yo no tengo nada a favor ni en contra de los bancos. Como siempre, desgraciadamente, hay gente en las redes que uno menciona esto y dice, es que usted está pagado por los bancos, usted no sé qué. No, yo no estoy pagado por nadie, yo solo estoy pagado por mi propia conciencia, nada más. El tema del impuesto a los bancos es muy malo, porque en definitiva, mira, para los que quieren caerles a los banqueros, eso no les hace ni más ricos ni más pobres a los banqueros, pero sí tiene un efecto que es que va a haber menos crédito, tasas de interés más altas y menor posibilidad de traer competencia bancaria al Ecuador, que es muy importante con este tipo de impuestos adicionales que siempre quiere cargarse a la banca. Y eso es una mala cosa para la economía, lo que les decía. La contribución que se está planteando para los bancos es de entre el 15 y el 25% a los bancos que tengan utilidades mayores de 10 millones de dólares. Eso el cálculo del gobierno es que se van a recaudar modo 250 millones de dólares. Exacto, 200 por ahí. Mira, como te digo, esos 200 en definitiva, ¿qué hacen los bancos? Los bancos cogen sus utilidades, ¿no? La que generan en el año y hacen dos cosas. Una parte le dan a sus accionistas y una parte capitalizan el banco. ¿Para qué capitalizan el banco? Para poder seguir creciendo. ¿Y cómo crece un banco? Con más crédito, ¿no? Entonces, al quitarle utilidades, tú estás disminuyendo el potencial de crédito, estás aumentando el potencial de que suman las tasas de interés y sobre todo, te insisto, si mañana pensamos en que venga banca internacional a competir en el Ecuador, las probabilidades disminuyen. Mira, por último, si tú quieres hacer algo, no le pongas un impuesto a las utilidades del banco. Ponle un impuesto al banquero, persona natural, al dueño del banco, sobre las utilidades que han sido repartidas. O sea, como decía, una parte sirve para el crecimiento del banco, una parte sirve al banquero. Por último, entonces, en vez de caerle al banco, que tiene un efecto grave en la economía, en su crecimiento, ponle un impuesto como persona natural a la persona dueño del banco sobre las utilidades que han sido repartidas. Eso, por último, es más sano, ¿no? Entonces, el IVA sí debería hacerse. El tema de los bancos, reemplázale por último con un impuesto a los banqueros. El impuesto a la salida de divisas, ya se ha comentado esto desde hace muchísimo tiempo en el Ecuador. Cuando tú pones un impuesto, quiere que sea la Revolución Ciudadana. ¿Cuánto? 6%. Que suba al 5, ¿no? Sí, que suba al 5. Al 6% quieren subir. Al 6% quieren. 6%. Claro, y si la Revolución Ciudadana fuera gobierno en el Ecuador, le subirían al 10 o al 15%. Entonces uno dice, qué bueno que no salga la plata del Ecuador, pero siempre hay que acordarse de una cosa fundamental. Cuando tú impides la salida, lo que tú estás es impidiendo la entrada. ¿Sí? Porque si yo voy a ir a un lugar donde hay un muro alto para salir, entonces yo no voy a ese lugar, pues. No. Entonces, el impuesto a la salida de divisas no solo que tiene un costo en la economía, sino que lo más grave es que impide que vengan recursos al Ecuador. Ya en la ley energética ya se puso algo con el ISD que es absurdo, y es que los créditos que la banca trae para mover la liquidez en la economía, que antes estaba exento del ISD, en la ley energética ya le pusieron que se elimina esa exención, es decir, se carga un ISD adicional. O sea, lo que están diciendo es, cuando la banca quiera traer plata acá, le vamos a cobrar el ISD. Entonces, ¿para qué va a traer? Y lo mismo ahora, se quiere subir el ISD, entonces uno dice, entonces, ¿quién va a traer capitales al Ecuador? Nuevamente, si pensamos en términos de las cosas de largo plazo en el Ecuador, de crecimiento de la economía, es una muy mala medida. Entonces, en resumen, creo yo, hay que subir el IVA. Hay que, si se quiere, por último, ponerle un impuesto a los banqueros, personas naturales, no a los bancos, que no es lo mismo, y no subir el ISD, de lo que estamos conversando, ¿no? Catherine Herrera, experta en seguridad y defensa, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre las estrategias para mejorar la seguridad y el control de la violencia en el país. Escuchemos lo que dijo. Este acompañamiento no únicamente tiene que ser con
acuerdos, ¿no? Con temas de motivación, de acuerdos verbales, por así mencionarlo. La cooperación que actualmente está viviendo el presidente es muy adecuada, es muy acertada por el momento en el que estamos, ¿no? Recordemos que estamos en un conflicto armado no internacional, lo que implica recursos, lo que implica que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional pues se sienta respaldado. Y creo que si bien la visita pertenece a una de a la Fuerza Aérea, perdón, a la Fuerza Armada, la contraparte de nuestras Fuerzas Armadas del Ecuador, estos recursos también podrían aportar muy bien a la Policía Nacional. Y es por algo fundamental, porque el conflicto armado no internacional va a ser por un periodo de tiempo, pero la seguridad interna ya pasa a ser de la Policía Nacional, ¿no? Y esa competencia, ese nuevamente retomar ese control implica recurso logístico, recurso humano, recurso tecnológico, apoyo en el eje de inteligencia, apoyo en el eje de investigación, apoyo a nivel preventivo también local, y es algo que se debe estar focalizado y concentrado en la Policía Nacional. Y hay algo que compartían y mencionaban, y es que, claro, para hacer una guerra se debe estar preparado, se debe estar con todo el equipamiento necesario, pero después de una guerra viene la paz. ¿Y cómo va a reaccionar ahí cómo va a reaccionar ahí el Estado ecuatoriano? Y este apoyo también debe estar enfocado en qué va a pasar después que se termine este decreto, y sobre todo si estamos nosotros listos para tener un estado de paz y con qué recursos. Vamos a hablar ya mismo sobre el día después de que se termine el estado de excepción, que no quita que el decreto 111 siga vigente y el estado de guerra interna. Las dos cosas van de la mano, pero son separadas, ¿verdad? Pero hablemos de esta, no, si me quieres contestar lo que acabo de decir, no sé si estoy bien. El decreto 111 y el decreto 110 son dos cosas diferentes, pero concatenadas. Sí, totalmente distinto. El primero va enfocado, o sea, uno de los primeros decretos fue el estado de excepción, ¿no? A nivel nacional. El segundo fue este decreto de poner el estatus como Ecuador en conflicto armado no internacional y darle un rol, un título a estos grupos de delincuencia organizada, al punto de incluso llamarles sistema beligerante, ¿no? Y aquí creo que el aporte de Estados Unidos es esencial porque ellos tienen claro, y es el aporte que hacen en otros países. Cuando tienen los países a los que apoyan este estatus de grupos beligerantes, significa que el Estado se está reconociendo que hay un enemigo eminente, por lo cual todo lo que implica recursos económicos, recursos logísticos, recursos operativos, tiene que ser mucho más, porque estamos ante una guerra asimétrica, que muchísimas veces el enemigo puede tener mucho más recursos que el propio Estado. Y eso lo tiene tan claro el gobierno de Estados Unidos, y es por eso la cooperación en que nos haya abordado, y no únicamente sea con el equipamiento que mencionaste. Recordemos que Estados Unidos ahora también está apostando muchísimo el trabajo de inteligencia, es algo que apuntó mucho el presidente. ¿Por qué? Porque hay que estar un paso más adelante, y esto, como bien lo preguntabas, no significa que ciertos decretos puedan seguir la continuidad y que ciertas luchas con estos grupos pues puedan extenderse. O sea, quizás se pueda acabar un decreto, pero no significa que el enemigo o el problema va a salir o va a descontextualizar la realidad que estamos pasando acá en el Estado ecuatoriano. Por otra parte, el apoyo que está brindando el gobierno de Estados Unidos también es fundamental en el eje de prevención e inversión que ha estado manejando. Claro, y ahora aquí es bien importante mencionar esta decisión en un momento oportuno de la Corte Constitucional de dejar ya en manos solamente del presidente esta firma de los acuerdos que tienen que ver con interdicciones ilícitas marítimas, aéreas, de cooperación con los Estados Unidos. Y aquí empieza la discusión del papel que tendrá Estados Unidos en estos acuerdos. Fue una decisión, ¿por qué? Porque quien inició con esta actividad fue el primer mandatario. El primer mandatario analizó, investigó,
cuáles son las consecuencias, cuáles son los problemas que estamos actualmente, y la decisión de la Corte es quien debe tener el control, quien debe operativizar toda esta lucha contra estos enemigos, por así mencionarlo, pues debe ser el primer mandatario, quien te recibe las indicaciones directas y hasta incluso por un tema de interés de seguridad nacional. No se puede proliferar la información, no se puede divagar la información con diferentes actores, sino más bien que se debe concentrar en la máxima autoridad, quien recibe las fuentes de información de todas las fuerzas públicas del Ecuador, para que ellos sean quienes operativicen. Y temas tan esenciales es porque cuando nosotros ya estamos dentro de un conflicto armado no internacional, estamos indicando que tenemos una guerra no pública, sino una guerra de Estado. Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, hizo un análisis de la situación de la Corte Nacional de Justicia y también sobre la consulta popular. Escuchemos lo que dijo. Bueno, lo que está sucediendo en este momento es que no estrictamente se está adelantando el proceso de selección del nuevo presidente. Lo que está haciendo la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, es como que haciendo una previsión, porque recordemos que inclusive la Corte Constitucional en el año 2019, cuando se evaluó a través de una acción constitucional, en este caso la evaluación que tuvieron los jueces previo a la última renovación, dijo que no se puede frenar por seguridad jurídica la actividad jurisdiccional cuando no existen autoridades. Y eso parece que se les ha quedado a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, entonces están haciendo este adelanto. Ahora bien, recordemos que la Corte Nacional de Justicia tiene una composición de 21 jueces. De estos 21 jueces hay renovaciones periódicas cada 3 años de 1/3. Pueden durar hasta 9 años en funciones, como máximo, y quienes no salgan mal evaluados se extenderán en este tiempo, si no se van haciendo renovaciones periódicas. El doctor Iván Saquicela fue elegido hace 3 años, el 4 o 5 de febrero, hace 3 años, y se le va a acabar en un par de días lo que va a suceder. Sin embargo, hay un tema. El Código Orgánico de la Función Judicial te dice que la elección de, en este caso, presidente de la Corte Nacional de Justicia, se prevé dentro de la primera quincena cuando se acaba el periodo de este evaluatorio. El 198 dice la primera quincena del periodo correspondiente, es decir, sería hasta mediados de marzo. Hasta mediados de febrero. Sí, se podría elegir el presidente, pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos que tenemos una composición un poco rara en este momento en la Corte Nacional de Justicia, y además con la decisión del Consejo de la Judicatura no existiría un quórum. Recordemos además que se requieren 12 votos para la selección del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Porque 4 jueces van a dejar de ser jueces, exactamente, porque el Consejo de la Judicatura revocó la resolución que se les hacía extensivos sus nombramientos con justa razón jurídica. Entonces, hasta que eso suceda y haciendo la previsión de no dejar en acefalía a la Corte Nacional de Justicia, creo que es un ejercicio sano lo que está haciendo. Porque te digo una cosa, Milton, no hay una norma previsoria de una prórroga, en este caso, del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿No podría decidir el Consejo de la Judicatura? No, bajo ninguna circunstancia. Una prórroga de sus funciones, o sea, no hasta el 2030, sino hasta, no sé, hasta mediados de este año. ¿No se puede? Podría el Consejo Nacional de la Judicatura, justamente por principios de seguridad jurídica, hacer una resolución extensiva, pero la Corte Constitucional ya le dijo a la Corte Nacional de Justicia en el año 2019, ojo con las valoraciones respectivas para que se dé la continuidad de las autoridades. Entonces creo que está haciendo una previsión adecuada al menos. Además creo que también es una segunda previsión, Milton, que acertadamente tú la citas, que es que los concursos de los jueces que se van a retomar, ahora que son más jueces, porque recordemos que 4 no van a ser renovados, pueden ser boicoteados a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, los procesos se pueden demorar, etcétera, 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 y la Corte seguirá con acefalía. Además, recordemos que esta selección del presidente de la Corte Nacional de Justicia, si bien es de un cuerpo colegiado, la transitoriedad cada 3 años es diferente, no es como en otras funciones donde se le da una prórroga de autoridad a los presidentes, pero creo que es un ejercicio sano en este momento, al menos hasta donde se ve. La Corte Constitucional le pone un poco el acelerador. Esta semana ya las 3 juezas, porque se dividió además en 3 juezas. Yo no sé si esto es normal, tampoco he visto que sea normal que una jueza le diga al presidente, señor presidente, vea, tiene chance de arrepentirse, usted decida si es que mantiene o no las preguntas. Cosas curiosas, digamos, yo no estoy diciendo que sean ilegales, pero sí por lo menos curiosas. Así es, a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer una relatoría más o menos de lo que ha venido sucediendo con los pedidos de consulta popular? El primer pedido presentado, el primer bloque, Milton,
Realmente, y creo que la comunidad jurídica, medios de comunicación, opinión pública, llegamos a una conclusión de que las preguntas eran realmente deficitarias en cuanto a la estructura y la técnica utilizada. Tanto así que de las 11 preguntas, 9 no tenían anexos, a pesar de que el anexo se lo mencionaba. Claro. ¿Sí? Incluyendo el tema de los casinos, que tenía un déficit absoluto en el tema de la motivación. Sí, digamos que solo la pregunta número 1, la que tenía que ver con el tema de las zonas calientes, las zonas de guerra, que lo dijo el viceministro Torres en su momento, es la que, digamos, que generaba una mayor coherencia. ¿Qué es lo que sucede en el segundo bloque de preguntas? Cuando se presenta ya se sugiere inclusive una vía de reforma constitucional y se presentan los anexos. Eso ya nos fue dando luces. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esta división de preguntas? Con el primer bloque, la doctora Núñez lo que hace es le dice, presidente, arrepiéntase tal vez o corrija. ¿Sí? Y eso no es como adelantar un criterio. Un criterio. Y creo que bajo la estructura que ha tenido la Corte Constitucional, utilizando el principio democrático de corrección, le está dando como una segunda oportunidad para que por lo menos encauce la forma de la consulta popular entre plebiscito y referéndum. Y creo que eso se logró al menos hasta cierto punto. Y ya sabemos que las primeras preguntas, las 10 en este caso del primer bloque, serán consulta popular abierta, es decir, plebiscito. Nos pronunciaremos los ecuatorianos en el caso de constitucionalidad por temas programáticos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La salida, un gran acuerdo nacional por la paz y el desarrollo. La declaratoria de estado de conflicto armado interno, hecha por el presidente Daniel Noboa, como resultado de la escalada de la violencia del crimen organizado en el Ecuador, trajo como consecuencia, a más del pánico social, el hecho cierto de que todos los demás problemas como la falta de empleo y trabajo, la crisis de una economía en recesión y la pobreza extendida han pasado a un segundo plano por el momento. Los ecuatorianos estamos conscientes de que si no existe seguridad, no hay condiciones para el desarrollo normal de actividad alguna. Más, aquí el tema medular es consultar hasta cuándo soportará la débil economía del ciudadano común un nuevo encierro parcial de actividades provocado ahora por la necesidad de enfrentar al crimen organizado, desestructurando su acción delictiva y devolviendo a la población nacional mínimas garantías de seguridad. Todos entendemos que existen directos vasos comunicantes entre las cárceles y la violencia criminal extendida en todo el territorio. Desde hace mucho tiempo atrás, el Estado ecuatoriano no ha tenido la capacidad de manejar el sistema penitenciario y gestionar programas de verdadera rehabilitación social. Nos ha quedado muy claro que las prisiones, a más de horripilantes bodegas humanas, se han convertido en seguras oficinas de operación de las cabezas de organizaciones narcocriminales que, usando con extrema libertad, tecnología e ilimitados recursos económicos, han logrado estructurar redes de crimen organizado que se han encargado del macro y microtráfico de estupefacientes, así como de asegurar la cadena de transporte, almacenamiento y exportación de alcaloides. El debilitamiento institucional por la penetración de sectores mafiosos, a más de la falta de adecuadas y oportunas medidas de control básico, acrecentó la relación de la operación desde las cárceles con la violencia. El Ministerio de Gobierno no puede seguir manejando tanto la política como la seguridad en el Ecuador. Se hace inaplazable la designación de un experto en materias de seguridad para que dirija el Ministerio del Interior. Asimismo, es de lógica elemental que el gobierno reorganice el manejo de las cárceles, pues el SNAI ha demostrado en la práctica
haberse convertido en un brazo ejecutor de políticas dictadas por los intereses de las poderosas bandas criminales que son las que han mantenido el control en el sistema. La población ecuatoriana, en medio de una tensa calma, ha apoyado la acción del gobernante, así como los operativos de Fuerzas Armadas y Policía. Según información oficial, en los primeros 12 días del estado de guerra se han incautado 10.539 kilos de droga, 1.003 armas de fuego, 122 armas blancas y más de 4.000 explosivos. Se han detenido 2.763 personas, de estas 158 por terrorismo y el resto por delitos comunes. Nadie duda de la efectividad de los operativos combinados de la fuerza pública, mas es un hecho de que hasta la fecha no se ha informado sobre la detención de ninguno de los cabecillas de las 22 organizaciones calificadas de terroristas, y el Estado no ha comenzado a indagar a dónde van a parar los miles de millones de dólares que deja el narconegocio criminal en distintos sectores de empresas y bancos. Si no se ataca en forma directa al capital criminal, el problema seguirá intacto, apuntando únicamente a espacios epidérmicos del crimen organizado, deteniendo a centenares de delincuentes encargados de tareas de extorsión, sicariato y línea primaria de logística del narcotráfico. Aquí la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo podrá mantener el gobierno a su fuerza pública en operaciones de guerra interna? El manejo a través de la fuerza en este tipo de crisis ha tenido en América Latina elevadísimos costos sociales y humanos y además económicos. ¿De dónde se financiarán estos programas en un Ecuador que padece un sinnúmero de carencias en su caja fiscal? ¿Los nuevos impuestos serán acogidos fácilmente por una población empobrecida? ¿Por qué no se ajusta a los que más tienen? Bancos, financieras, grandes cadenas de supermercados, inmobiliarias. ¿Por qué no se deja sin efecto las condonaciones de pago de intereses para grandes deudores del Estado? ¿Por qué no se cobran los valores gigantescos adeudados al fisco? Sin una seria y ordenada depuración institucional que parta de aparatos de justicia sanos y correctos, no podremos hablar de soluciones verdaderas. Sin un cambio de organización del sistema carcelario, no podremos sentirnos seguros. Sin un verdadero control del destino de narcocapitales, no veremos solución valedera. Dentro de un problema que no es exclusivamente del Ecuador y que por el contrario es un gravísimo conflicto mundial, cuyas soluciones deben tener también ese tipo de dimensiones. En todo este complejo andamiaje, ¿podría existir una capitalización política? Creo que sí. Mas esa capitalización política podría convertirse en virtuosa si el jefe del Estado le anuncia con claridad al país que ha puesto de lado su intencionalidad de reelegirse como presidente para dedicarse exclusivamente a conjurar la crisis a fin de devolverle al Ecuador condiciones básicas de seguridad y paz, para luego pensar en mejorar la economía de la población nacional. ¿Cómo se lo puede lograr? De una sola manera: liderando un proyecto de acuerdo nacional por la paz y el desarrollo, con 3 o 4 puntos específicos como la seguridad, el trabajo, la educación, la salud y la seguridad social. Únicamente con un sólido acuerdo con todos los sectores políticos y sociales podremos consolidar una verdadera salida de esta crisis que nos hunde, pues hemos advertido en México, Colombia y en Centroamérica efectos negativos de planes que han girado fundamentalmente en torno a propuestas de fuerza, alejándose de salidas consensuadas en base a acuerdos sociales. Editorial. Lo que no debe quebrarse, artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo.
Lo que no debe quebrarse jamás es la esperanza, la determinación por sobre el miedo y la claridad en la percepción del momento extraordinario que vivimos. El optimismo debe prevalecer pese a todos los desastres. Debe sobrevivir sobre el dramatismo de los hechos, sobre el veneno de los noticieros y las verdades a medias de las redes, sobre los desalientos y los temores de la madre de familia, del hombre de a pie, del pasajero del bus, del trabajador que madruga, del vendedor, del informal, del estudiante. No hay que permitir que se quiebre la esperanza. Hay testimonios que nos dan la certeza de que aquello sí es posible. La Policía Nacional y el Ejército que nos cuidan, la determinación de la fiscal general Diana Salazar, que es un ejemplo nacional, de los funcionarios y de algunos jueces, y de los demás que están al pie del cañón pese a todos los riesgos. Son ellos y somos muchos los que creemos en el país pese a todas sus tragedias. Están allí los que persisten tercamente en invertir, los que preservan los puestos de trabajo y pagan honradamente los impuestos, quienes soportan la incertidumbre que crece cada día y los que enfrentan las inundaciones, las sequías, los absurdos burocráticos y los disparates políticos. Están los que cuidan la ilusión pese a todas las negaciones y que siguen aquí, sin irse, venciendo los temores y afirmando la posibilidad de salir adelante, aunque todo parezca oscuro y negativo. Difícil pelear con el desaliento cuando llegue el aluvión de las malas noticias, y si además prospera el veneno que nos inoculan personajes inteligentísimos, analistas y otros sabios que tienen el talento suficiente para acrecentar las angustias, cerrar todas las puertas y argumentar sin cansancio que nada es posible, que no hay salida, que la Constitución no permite, que la doctrina, etc. Difícil pero no imposible. Si la familia, la profesión, el trabajo, nuestros afectos y aficiones nos acompañan y hacen posible que cada día sea un reto para seguir y no claudicar, y para decirles no a los gestores del desaliento absoluto. La incertidumbre y el miedo son desafíos. Hay días en que las negaciones nos abruman y las mentiras nos confunden. Entonces, la vida parece una cuesta brava, de esas que abundan en la cordillera. La única opción, y pese a todos los desalientos y fatigas, es dominarla. Los países no se acaban, se caen los gobiernos. Las repúblicas como en la que vivimos y que es la nuestra, no se liquidan cuando la población es capaz de entender que el mandato moral es no abdicar ni rendirse. La determinación de cada uno es además el mejor mandato para la autoridad, que sabrá entonces que la gente a la que gobierna está en la línea de la resistencia a la barbarie, que el poder debe estar invariablemente al servicio de las personas, que no hay lugar a proyectos partidistas que sean distintos de aquel que define que estamos en el mayor atolladero de la historia y que la única opción es salir con dignidad y la prestancia que imponen las circunstancias. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. La Asamblea indigna. Ramiro Ruiz. Unas pocas semanas antes de que se desatara el caos en el país, escaparon 2 líderes criminales, se desencadenaron revueltas en las prisiones y fue sitiado un canal de televisión. La fiscal general comenzó una gran operación para exterminar a la narcocorrupción de las altas esferas del gobierno. La investigación, conocida como caso Metástasis, originó redadas en todo Ecuador y llevó a más de 30 detenciones. Entre los jueces y entre los acusados también hubo jueces y se presentaron cargos por ofrecer fallos favorables a los líderes de las organizaciones criminales. Oficiales de policía que supuestamente manipularon pruebas y entregaron armas a las cárceles, incluido el exdirector de la autoridad penitenciaria acusado de facilitar un trato especial a un poderoso narcotraficante. José María Lequerica, en una de las numerosas cartas a su esposa, escribió: «Ay, Manuela mía, qué diferentes son los chapetones y los franceses de lo que allá nos figuramos. Qué falsos, qué pérfidos, qué orgullosos, qué crueles, qué demonios estos». Podría transferir la frase a muchos asambleístas. Qué falsos, qué pérfidos, qué orgullosos, qué crueles, qué demonios estos. En las circunstancias actuales de violencia y muerte, la Asamblea Nacional tiene la obligación moral de defender la paz. El país está en guerra contra las mafias,
pero la guerra necesita recursos técnicos, humanos, armas, implementos de defensa, movilización, planes operativos, en fin, financiamiento. Los asambleístas discuten posibles fuentes de financiamiento, aunque no olvidan sus cálculos políticos. En sus discursos se observan posiciones populistas. No les importa la urgencia de defender la paz del país. Algunos legisladores buscan protagonismo a costa del dolor humano, la destrucción social y el derrumbe de la economía. La guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada está desarrollándose ante nuestros ojos. Consiguieron controversias. Parece una carrera de propuestas semejante a una carta gastronómica en el país de la desesperanza. Miremos en breve lo que plantean. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate que plantea un IVA del 15% por 2 años y del 13% permanente. La asambleísta correísta Viviana Veloz explicó que su bancada presentó una propuesta que no contempla el incremento del IVA, sino un impuesto permanente del 3% para 500 empresas de altos patrimonios y una contribución única a personas con un patrimonio de más de $1 millón. El asambleísta Centeno dijo que la comisión trató de incorporar las observaciones presentadas por esas bancadas. De esa forma, el informe de mayoría incluye las siguientes medidas: una tarifa del 15% del IVA temporal por 2 años y un IVA del 13% permanente. Una contribución del 15 y el 25% a los bancos que tengan utilidades mayores a los $10 millones. El pago se hará sobre el monto de utilidades que resulte mayor entre 2022 y 2023. Centeno dijo que el presidente Daniel Noboa ha manifestado su compromiso de ver una opción legal para extender el plazo de cierre del bloque petrolero ITT. El asambleísta Pedro Velasco apoya el proyecto de ley porque la crisis de inseguridad requiere de medidas estructurales. Enfrentar a los grupos narcodelictivos demandará de $1.300 millones para fortalecer a las Fuerzas Armadas y de $600 millones para la policía. Los diputados trabajan lejos de la eficiencia. Lo mejor que pueden hacer es dejar a un lado las palabras y simplificar las propuestas. Escoger y decidir la ejecución de aquellas que solucionen la crisis y tengan suficientes recursos las Fuerzas Armadas, la policía y los asesores. Los ecuatorianos respaldamos la liquidación total de las mafias del narcotráfico, el lavado de activos, las mafias políticas y las mafias de la burocracia. El gobierno nacional no debe tener ninguna duda del respaldo social. Los ecuatorianos estamos sufriendo la decepción de los diputados y la ansiedad y el pánico que producen los mafiosos. Los niños viven en la desventura de la desorganización escolar. Las madres pobres no tienen qué comer porque no hay trabajo para sus maridos y para sus hijos. Las capacidades intelectuales y laborales de los ecuatorianos son innatas y desperdiciadas por los políticos mal estacionados en sus curules politizadas, pero bien embalados en la irresponsabilidad y la crueldad. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. La historia detrás del heroico portador de la antorcha que iluminará los Juegos Olímpicos en París. Quedan menos de 6 meses para el comienzo de los Juegos Olímpicos en París, que arrancan el próximo 26 de julio. Según la tradición, la famosa antorcha de los Juegos se encenderá en Grecia y viajará en barco hasta Marsella, donde comenzará su ruta por Francia. Uno de los portadores de la antorcha más especiales este año es Mathieu Travers, un francés de 32 años. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu les larmes aux yeux parce que pour moi c'est vraiment l'histoire du sport, les Jeux Olympiques, et de me dire qu'à mon échelle, pendant 200 mètres, pendant 4 minutes, je vais appartenir à cette histoire. D'apprendre ça, j'ai eu beaucoup d'émotions. Mathieu sufre una enfermedad neuromuscular genética, pero esto no ha frenado su actividad online. Que le tennis c'est une commande buccale en fait. Y también le encanta ir a los estadios.
Donc à chaque fois, j'essaie d'immortaliser les souvenirs en faisant des petites photos. On a notamment Rafael Nadal, Carlos Moya, Benoît Paire et mon idole à moi, Paul-Henri Mathieu, qui est un joueur de tennis français. Su pasión por el deporte le ha ayudado a desafiar su pronóstico. On avait dit à mes parents, ne vous attachez pas à cet enfant, il sera mort avant d'avoir 2 ans. Et bon, les médecins se sont un peu trompés, puisque je suis toujours là. Quand j'étais jeune, forcément, quand on est une personne handicapée, on ne peut pas faire beaucoup d'activités, et le fait de regarder du sport à la télé, très vite, ça m'a occupé et ça m'a passionné. J'ai toujours dit à mes proches, de toute façon, je ne peux pas mourir, j'ai pas encore vécu des Jeux Olympiques. Mathieu también seguirá los Juegos Paralímpicos y espera que ayudarán a más personas con discapacidad. Ça peut beaucoup aider, notamment dans le domaine du handicap. Ça nous a permis notamment de voir que nos transports en commun étaient mal ou pas du tout accessibles. Et ça va nous permettre, comme les autres l'ont fait avant nous, comme Londres l'a fait avant nous, comme Pékin l'a fait avant nous avant, d'évoluer et de nous rendre plus accessibles pour les personnes handicapées. Mientras espera el comienzo de los Juegos, Mathieu sigue publicando en su canal de YouTube, donde habla sobre la discapacidad, la automatización del hogar y, por supuesto, del deporte. Un tren de madera recorre las calles de Miami repartiendo nostalgia y alegría. En este tren de madera, las risas son parte fundamental del paseo. ¡Qué rico pasarla bien, a divertirnos! Una propuesta de entretenimiento que permite, sobre todo a adultos mayores y a los pequeños de la casa, la oportunidad de pasar un rato distinto, en medio de gratos recuerdos. Aparte uno disfruta con esto como niño chico, uno disfruta más o sea, uno se siente importante manejando eso, o sea, yo me siento bien, ver la sonrisa de los niños cuando ¿me entendés? Cuando entran y ven y le tocan las bocinas, esa felicidad no se paga con nada. Y es que buscando hacer reír a los demás, Julio Ramírez, un uruguayo residenciado en Miami, adaptó su viejo vehículo Dodge Dakota 2001 para convertirlo en una suerte de locomotora de carbón. Un Dodge Dakota. Luego de mucho ingenio y el trabajo experto de un amigo carpintero, el resultado fue esta guagua. Quienes la abordan tienen un boleto seguro a un pasado lleno de recuerdos felices, que los ayuda a desprenderse de la rutina, al menos por unos minutos. Es como un viaje en el tiempo, una invitación a ser niños otra vez. Es algo atractivo, algo bonito, y está muy bonito el trencito hecho de madera, o sea que es algo exclusivo, no tiene réplica. Imagínate, esto es cosa que para mí que son de otros tiempos, no de ahora. Al volante y como jefe de máquinas está Xiomara Ramírez, cubana de nacimiento que revive parte de su infancia en cada viaje, al tiempo que comparte sus memorias a todo el que quiera escucharla. Siempre la nostalgia nos llega de Cuba, de inventar cosas para pasarla bien, porque tú sabes que tenemos carencia de todo, y cuando nos poníamos un trencito, que si nos poníamos algo, esto nos lleva a eso, y por fin digo, ay, wow, tenemos algo que nos lleva a la niñez, pero algo que tenemos en nuestras manos ahora. Y ya que de revivir momentos felices se trata, aprovechamos la oportunidad de disfrutarlos como si nunca hubieran terminado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Eso suena muy duro. La Corte Internacional de Justicia no ordena un alto al fuego en Gaza, pero pide contención a Israel. La Corte Internacional de Justicia exigió este viernes que Israel tome medidas para evitar un genocidio en Gaza, aunque no llegó a ordenar un alto el fuego en la franja como pedía Sudáfrica. El máximo tribunal de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, decidió no desestimar los cargos de genocidio contra Israel, si bien se trata de una decisión preliminar y podrían pasar años hasta que el caso completo presentado por Sudáfrica sea considerado. Israel rechaza la acusación de genocidio y había pedido al tribunal que desestimara los cargos. Mientras el caso sigue su curso, Sudáfrica había pedido a los jueces que impusieran medidas provisionales urgentes para proteger a los palestinos en Gaza.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.